cordiales, sean todos ustedes bienvenidos a Canal 8, este canal tinerfeño para todo el archipiélago, y bienvenidos al programa de Crítica en 8, un programa dedicado, como ustedes muy bien saben, a debate. Han visto el título, mitos y leyendas urbanas. Ese va a ser el objeto del debate de esta semana. Y para eso nos acompañan en el estudio. Queremos darles la bienvenida y agradecerles el que han aceptado la invitación. Doña María de los Ángeles Jiménez, carisma, estudiosa de mitos y leyendas urbanas. Doña María de los Ángeles, bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Sí, también nos acompaña don Félix Rojas, periodista, director de La Verdad de Canarias. Don Félix, bienvenido. Muy buenas noches y gracias por la invitación. En el transcurso del programa esperamos, porque está retenido en una... yo no sé cómo definir algunos de los aspectos del tráfico en estos momentos en la isla, pero está, vamos a decir, retenido de momento don Justo Pedro Hernández González, profesor de Historia y Filosofía de la Ciencia, la Educación y el Lenguaje, experto en mitos y leyendas urbanas. Vamos a ver si en el transcurso del programa se nos puede incorporar o sigue secuestrado en esa cola de tráfico, paralizado. En todo caso, sí que tenemos también que agradecer las declaraciones que en el transcurso del programa van a realizar doña Carmen Dolores Chinea Brito, directora del Museo de Historia de Tenerife, y don Luis Fernando Díaz Vilela, profesor de Psicología de la Universidad de La Laguna. Igualmente, en la última parte del programa, escucharemos las opiniones de la calle. Se les va a preguntar a los ciudadanos si creen o no en mitos y fantasmas, ¿no? Como siempre, les invitamos a ustedes a que, participen activamente a través del correo electrónico. Tienen en este momento la dirección en pantalla. Les animamos a que nos faciliten, nos cursen sus puntos de vista, sus opiniones, sus criterios sobre este temas, lo que escuchen o lo que no escuchen, sobre este u otros asuntos que sean de su interés. Y a continuación vamos a escuchar ese informe inicial que han elaborado los servicios informativos de Canal 8. Vamos con él. Las Islas Canarias, como otros muchos lugares del mundo, tienen sus leyendas y sus mitos. Decenas de historias que, pasando de boca en boca, han llegado a nuestros días, formando incluso parte de nuestro acervo cultural. Aunque los orígenes de los aborígenes canarios son todavía un misterio, la versión oficial de muchos historiadores mantiene que los guanches procedían de una tribu egipcia, lo que explicaría la similitud en el método de momificar cadáveres. Pero la versión romántica sostiene que se trataba de un pueblo indígena del perdido continente de la Atlántida. Dos de las leyendas más conocidas de nuestro pueblo son la de la isla de San Borondón y los amores de Gara y Jonai. San Borondón es una isla que aparece y desaparece entre la bruma del mar. Fueron muchos los hidalgos que probaron fortuna y salieron en su busca, aunque ninguno la halló. Los amores de Gara y Jonai dan nombre al Parque Nacional de La Gomera. Nuestros particulares Romeo y Julieta sorteaban los inconvenientes que se interponían en el camino del amor. Pero como toda historia romántica, el final es trágico y acaba con el suicidio de sus protagonistas. Más actuales son las leyendas que hablan de brujas pícaras y perversas en los barrancos de Masca, que disfrutaban asustando a los lugareños. Y más esotéricas, las que hablan de fenómenos paranormales y de las que encontramos numerosos ejemplos, salpicando la geografía de todas las islas. Si hablamos de brujería, tenemos que hablar de La Palma, no ya por la fama de embrujadora que tiene la belleza de sus mujeres, sino más bien por la relación con la magia negra y la santería que surgió tras las diversas olas de emigración a la isla caribeña. Volvieron los indianos y con ellos ritos y costumbres que se encuentran a medio camino entre lo religioso, lo anecdótico y lo esotérico. Menos anecdótico y bastante más llamativo son las historias sobre fantasmas y apariciones.
junto a las ya extendidas leyendas de apariciones de jóvenes muertos en carretera que avisan del peligro de una curva, en Canarias contamos con historias de fantasmas propios y no nos referimos a ningún político en el que podrían estar pensando. Por ejemplo, el fantasma de Doña Catalina, que aparece en la lagunera sede de la Casa Lercaro para terror de los trabajadores del Museo de Historia. La joven Catalina se suicidó en su casa cuando fue obligada a casarse sin amor. Desde entonces, vaga por los pasillos de este hermoso inmueble y son muchos los que afirman haber visto al espectro. Pero también en Canarias se han situado las sedes de numerosas sectas, incluso satánicas, y hablan de un emplazamiento, las islas, con conexión con el más allá, que las hace ideales para sus fines. Ritos satánicos, exorcismos, apariciones, ovnis en el Teide. Hoy, nuestros invitados nos contarán cuánto hay de verdad en estas y otras muchas historias que se cuentan en Canarias. Antes de, bueno, hemos escuchado el informe inicial, elaborado por los servicios informativos del Canal 8, y antes de iniciar el debate se nos ha incorporado, finalmente se ha liberado de ese cepo del tráfico, nuestro invitado, don Justo Pedro Hernández González, profesor de Historia de la Medicina, adscrito al Departamento de Historia y Filosofía de la Ciencia, de la Educación y el Lenguaje de la Universidad de La Laguna, y igualmente experto en mitos y leyendas urbanas. Don Justo Pedro Hernández, bienvenido, profesor. Muy buenos días, muchas gracias por haberme invitado, es un honor estar aquí en Canal 8. Muy bien, pues está el debate abierto. Doña María de los Ángeles había pedido la palabra. ¿Por qué los mitos? ¿Por qué las leyendas? ¿Los orígenes, la evolución? ¿Cómo ve usted? En primer lugar, te voy a hablar un poco acerca de por qué comienzo un poco con esto, ¿no? Con la leyenda urbana. Sí. Estoy escribiendo una novela donde el personaje principal, pues, ocurrió un hecho paranormal que le hace moverse en el mismo lugar, pero en tiempos diferentes, ¿no? En la actualidad y en los años de 1480 aproximadamente es en La Gomera. Y empecé a estudiar un poco porque sé que Canarias son islas que están llenas de leyendas, de mitos, de sucesos paranormales, y no quería que ninguno de esos sucesos coincidiera con lo que estoy escribiendo en la novela para que no pareciera ninguna copia, pero sí quería que tuviera algo que ver con ese portal que siempre se ha hablado de que hay un portal para moverse en diferentes mundos, ¿no? Dentro de la misma isla. Y más que todo me basé en la historia de la niña que he averiguado, y unas personas tienen una forma de explicarlo, otras personas tienen otro. La niña que supuestamente unos dicen que se quedó dormida en la cueva y se quedó perdida durante 30 años humanos, ¿no? Otras personas dicen que no, que fue en la parte de atrás de la casa, que la mamá le dijo que fuera a buscar frutas al árbol para que el papá tuviera postre para llegar a casa. A la final no se sabe, es una leyenda y... Perdón, yo quería hacer un apunte. Yo creo que te refieres a una historia que aparece en Weimar en los años 90, a resultas de ciertos mitos sobre las pirámides de Weimar. Entonces se aparece Blanco Badajoz y sobre ese enclave geográfico concreto determinado de esa población, pues se produce una historia de muy difícil comprobación, por cierto. Sí. De que una niña sufre una bilocación temporal, entonces va a buscar unas peras. Yo escuché esa historia y va a comunidad y vuelve, y ya se han pasado 30 años. Y yo creo que es una historia muy improbable, muy inverosímil, que no corresponde a la realidad, a mi entender, pero que bueno, que corresponde a lo mejor a un anhelo a una visión de ese pueblo rural concreto, que más que de mitos y leyendas urbanas hablé yo de mitos, leyendas rurales, de una población más rural que urbana, hasta un proceso muy tardío, con una población de analfabetismo, por ejemplo, en 1900, de un 2% de personas solamente que sabían leer y escribir en Canarias, pero muy rica en ese sentido. Y en relación, por ejemplo, al informe que hicieron inicial, hablan del Teide. Curiosamente, hay una historia reflejada en la prensa en los años 50 o 60 de un niño que se pierde en el Teide y milagrosamente sobrevive. Y dice el niño cuando lo encuentran que lo ha protegido una señora, entonces la gente pensó que era la Virgen de Candelaria, ¿no? Un poco quería apuntar.
Y por último, lanzar para que hace el profesor, de realmente no disponemos los aficionados, porque yo soy un aficionado y me defino como tal, no disponemos de información cualificada, estructurada y sociológicamente interesante sobre todo este trasfondo. Y yo creo que la Universidad de La Laguna ha dejado atrás todo este tipo de cosas y está llegando tarde, y creo que va a llegar tarde, me parece, a toda una visión del mundo distinta. Y creo que eso pasa igual con la tradición oral, y yo creo que es el universitario lagunero, a mi entender. Yo, para polemizar un poco, es remiso a sistematizar o llevar a la ciencia desde unos aspectos que son inverosímiles, insólitos y también muy difíciles de investigar, evidentemente. Bien, profesor Hernández González, hablamos del origen, es decir, estamos ante manifestaciones de falta de cultura o de una forma de cultura. Bueno, vamos a ver, habría que distinguir, yo creo que habría que hablar de tres conceptos claves, a mi entender: mito, leyenda y superstición. Y además, aunque ahora, y creo que en este momento quizá pueda ser adecuado el adjetivo urbano, como muy bien dicho mi colega, realmente no es urbano, es rural. Son creencias populares, cuentos, narraciones que vienen del campo. En la ciudad hay más cultura y por tanto eso que ha comentado de Weimar. Entonces el mito es un cuento moralizante, simplemente. No tiene base histórica. La leyenda tiene una base histórica distorsionada. Es decir, por ejemplo, la leyenda en el sentido, pues en la Ilíada, pues hay algo de verdad, Troya, realmente las murallas de Troya están. Y la superstición ya es una creencia con muy poca verosimilitud. Esto todo se entremezcla. Efectivamente, en el conocimiento, en el mundo del conocimiento, yo sí llamaría esto cultura. Evidentemente no le llamaría ciencia, pero sí es una cultura. De aquí han salido todos los cuentos maravillosos de toda la historia. Hänsel y Gretel, las Nereidas, o sea, las sirenas, la Sirenita de Copenhague, todo ha salido de aquí. Moral, sí es cultura. Y puede tener su aplicación moral. Ahora, no tiene datos, no es histórico. O sea, en cuanto a un hecho objetivo verificable. La superstición, por ejemplo, pues evidentemente es una creencia. El hombre es un ser que tiene que llenar sus dudas con seguridades, falsas o no. Les voy a poner un ejemplo, aunque el otro día pues fui a cortarme el pelo y antes de mi turno estaba una persona de campo pues que le daba miedo cortarse el pelo porque acababa de comer. ¿Por qué? Acababa de comer. Acababa de comer. La típica creencia, le tuve que convencer con médico que no había ningún problema ni ninguna relación. O sea, son relaciones que se hacen de cosas extrañas. Efectivamente, y hablando de medicina, en la medicina siempre ha habido dos estratos. Uno, el convencional, el científico, y otro, que está por debajo, pero que siempre es una tentación para el hombre, el estrato esotérico con ese, o sea, astrológico, mágico, que algunos autores han intentado sacar a la luz y han intentado incluso darle una lógica. Por ejemplo, el mal de ojo. Hay autores como Avicena, el mundo árabe, que han intentado, Aristóteles mismo, han intentado racionalizar eso con las ideas platónicas. Es decir, con eso, pero es cultura. Es cultura. Sí. Es cultura. Con respecto a la cultura, sí. Yo creo que todo es cultura. Todos tenemos cultura, dependiendo del lugar donde nos encontremos, dependiendo del lugar donde nos desarrollemos, tenemos una cultura. Yo tengo una cultura, vivo en una ciudad, ¿vale? Tal vez viene un niño del Amazonas, un indiecito aquí, y le va a costar muchísimo adaptarse y a sobrevivir aquí. Pero si yo me voy al Amazonas en este momento, también me va a costar muchísimo sobrevivir, porque no tengo la cultura que ellos tienen para la zona donde viven. Pero creo que todos tenemos cultura, sea donde sea que nos desenvolvamos. Hombre, yo quería precisar más en Canarias, vamos a centrarnos un poco, sí, porque vamos a tener la tentación de, bueno, yo creo que las fuentes clásicas son muy impresionantes. Yo pienso que contextualizar, como ha hecho el profesor tal, me parece bien, pero ahora usted ya quiere profundizar aquí, pues venga. Claro, estamos en Canarias, vamos a aprovechar la oportunidad de hablar de la posibilidad de que tengamos, de que los canarios generemos también, o hayamos sido capaces de generar
mitos, leyendas, si realmente son mitos que vienen de fuera, son mitos nuestros, habría que diferenciar. Yo digo que hace falta un estudio para mí entender, que recoja, por ejemplo, en los periódicos desde el año del siglo, desde que hay periódicos hasta ahora, que los periódicos son una parte muy importante para recoger todo tipo de historias asombrosas, que se salen de los parámetros normales y que pueden ser objeto de investigación incluso, hasta de fenómenos que incluso un médico puede estudiar. Por ejemplo, hay un caso de una vidente, una medium que hubo en Tenerife, en Candelaria, que hacía visiones, y a lo mejor era un proceso patológico, ¿o no? Ay, sí. Quiero decir que eso sería interesante. Por ejemplo, en el caso de Weimar, cuando se produce la efervescencia de Weimar, Barranco Badajoz, a ver, cuánto de verdad había en lo que decía la gente que veía, ¿no? O en el caso, por ejemplo, de las visiones de la isla San Borondón, o de ovnis que salen del mar, o como decían allí de los guanchos, o de los políticos o fantasmas que hablaba también en el informe. Eso también, no sé si es una leyenda, leyenda urbana o no. Una malicia, ¿no? Eso ha sido una malicia por parte de... O histeria colectiva, el doctor... Sí, también. Yo creo que efectivamente tenemos que contextualizar en Canarias, pero el fenómeno es universal. Es decir, que los fantasmas, por ejemplo, a los ingleses les fascinan los fantasmas. Y entonces, tiene una sociedad para eso, ¿no? Sí, entonces yo como médico, hasta que no me traigan una foto de un fantasma, no voy a decir que no se activara. ¿Qué es cultura? Sí. Ahora, por ejemplo, Catalina Parr, la última, creo que era así, la última esposa de Enrique VIII, pues todavía se aparece por ahí en su palacio. Bueno, pues es igual que lo de Weimar. Bien, estaremos enseguida otra vez con ustedes y por supuesto vamos a avanzar en este planteamiento que se ha hecho sobre los mitos y las leyendas. Están ustedes en Canal 8 y están en el programa de Crítica en 8 dedicado, el programa de debate dedicado a los mitos y a las leyendas. Nos acompañan en el estudio el profesor Justo Pedro Hernández González, profesor de Historia de la Medicina, adscrito al Departamento de Historia y Filosofía de la Ciencia, la Educación y el Lenguaje de la Universidad de La Laguna, experto en mitos y leyendas urbanas. También está con nosotros don Félix Rojas, periodista, director de La Verdad de Canarias. Y nos acompaña igualmente doña María de los Ángeles Jiménez, Carisma, estudiosa de mitos y leyendas. Hemos tenido una primera parte del debate. Ahora vamos a escuchar declaraciones, puntos de vista de don Luis Fernando Díaz Vilela, profesor de Psicología de la Universidad de La Laguna, y de doña Carmen Dolores Chinea Brito, directora del Museo de Historia de Tenerife. Doña Carmen Dolores Chinea se va a referir sobre todo al fantasma, por supuesto, de la Casa del Arcaro, como no podía ser de otra forma. Y en cambio, el profesor Díaz Vilela abundará más en aspectos psicológicos y parapsicológicos. Podríamos decir, la psicología es definida por los psicólogos como la ciencia del comportamiento, mientras que la parapsicología es definida por los parapsicólogos como el estudio de los fenómenos que no pueden ser explicados por la psicología, según ellos, ¿no? Habría que ver si eso es cierto o no es cierto, pero entiendo yo que eso es así, ¿no? Yo creo que la parapsicología tiene auge y fama porque es fácil. La parapsicología pues la aprende uno en un pispás. En 10 minutos ya entra en los conceptos básicos y en un par de horas o 3 ya es casi un parapsicólogo, ¿no? Tiene difusión porque llega una parte del ser humano que es la de la curiosidad, la de los mitos, el interés por lo desconocido, que justo es la parte que la ciencia quiere llenar, pero con respuestas mucho más de andar por casa, más cercanas a nosotros, ¿no? La parapsicología da respuestas más ilusionantes, emocionantes, misteriosas, y eso llena un vacío que la gente normal suele tener, ¿no? Básicamente yo creo que eso es lo que interesa al público en general. Después estaría el punto de vista de que lo vende. El que lo vende, para mí, salvo muy honrosas excepciones,
es un sinvergüenza, básicamente. Es una persona que se aprovecha de la situación de inferioridad o de condiciones deprimidas de los demás para hacer su negocio, ¿no? La parapsicología es como un saco donde se meten montones de cosas disparatadas, pero no tanto disparatadas, que también por lo que se dice, sino por las relaciones entre ellas. Entonces en el mismo saco tenemos pues los fantasmas, las apariciones de espíritus de muertos, pero no ya con formato fantasmagórico, sino introduciéndose en el cuerpo de otro que es medium para esto. Entraría también temas como la astrología, que sería algo así como la predicción de la personalidad de los individuos a partir de una interpretación del cielo bastante sui generis y muy anticuada, por cierto, que nada tiene que ver con la astronomía actual, ¿no? Entran fenómenos como poder mover objetos con la mente, como transmitir pensamientos en la lejanía. Si te fijas, entran cuestiones de lo más dispar entre sí, ¿no? Nosotros somos capaces de vivir como vivimos porque desarrollamos teorías sobre nuestro entorno, incluidas las personas que están a nuestro alrededor. Pero además las desarrollamos con una facilidad pasmosa. O sea, en un primer contacto, muchas de las personas que estén viendo, como saben que soy un psicólogo y soy de la parte contraria a la parapsicología, han desarrollado ya un sistema de creencias contrario a mi persona, de tal manera que si me ven mañana, espero que no me hagan nada, pero se sentirán mal si me ven, ¿no? En esta facultad tenemos una máquina que es capaz de leer el funcionamiento del cerebro y estamos hablando de milivoltios, es decir, es una cosa mínima. Llegar a pensar que con esa cantidad de energía con la que está funcionando el cerebro se puede hacer algo más que simplemente medir lo que está ocurriendo es un poquito disparatado. Hay psicólogos que pueden creer en fenómenos parapsicológicos, de hecho hay un cierto número, o sea, tampoco hay que pensar que por ser psicólogo ya se te ha castrado la posibilidad de creer en cosas paranormales. Lo que procuramos enseñar en esta facultad de psicología es que todos los fenómenos tienen una causa y esa causa es psíquica. Es decir, está en la mente está en el cerebro, que es físico, así que todo se produce en la mente. Si hay algo que parece que está fuera de la mente, pues entonces habrá que estudiar dónde está. La leyenda de Catalina, famosa ya desde generaciones, lo que cuenta es la historia de una joven de la familia, Lercaro, que murió joven. La leyenda tiene luego un montón de detalles pues, que la adornan, que se han alimentado incluso a través de generaciones, pero en esencia se trata pues de la muerte de una joven por suicidio y por desengaño amoroso al no querer casarse con el hombre al que su familia la había destinado a casarse. Y bueno, pues lo que cuentan es que el fantasma de su persona todavía recorre las estancias de esta casa Lercaro. Tengo que decir que bueno, sí, la leyenda existe. Creo que además la leyenda tiene un punto de romántico, es una leyenda bonita, pero que como se ha ido con el tiempo alimentando de un montón de detalles, desde el museo hace ya unos años decidimos acometer una pequeña investigación para documentar cuánto de verdad histórica había en el fondo de esta leyenda. Hasta el momento no hemos podido, pues digamos que la leyenda no resiste la crítica documental. Honestamente pienso que los fantasmas se cuelan por las rendijas que deja la crítica científica. Hay gente que nos visita y que dice haberla visto. Yo llevo, no como directora, pero sí como trabajadora de este museo, más de 10 años. Y bueno, pues quizás mi grado de escepticismo sea porque no he tenido la oportunidad de vivenciar una historia con Catalina. De todas formas, creo que la casa potencia mucho, sirve como catalizador y potencia esta leyenda porque reinterpreta las cosas, reinterpreta pues, el viento en un susurro, un crujido de la madera en unos pasos. Creo que la noticia o la leyenda de Catalina Lercaro a veces funciona pues, crea cierto grado de expectación. Quizás en este fenómeno se haga verdad
la vieja ironía de los informadores que dice: no dejes que la verdad estropee una buena noticia. Igual que la leyenda de Catalina pues tiene ese punto de romántico y para muchos puede ser una historia bonita, no todo el mundo vive el hecho de la muerte de la misma manera. El tema es delicado. Nosotros hemos tenido niños pequeños, bueno, pues que les encanta la historia y preguntan por ella, y sin embargo otros pues no disfrutan tanto y lo pasan hasta mal. Yo creo que lo que debemos todos es de amar el sitio pues en el que trabajamos y para el público en el que están, y no tenerle miedo. Entre el público que nos visita pues hay de todo. Hay gente que no tiene ni idea de la leyenda, no la conoce, incluso gente de la propia isla, no gente que viene de fuera. Y luego sí hay gente que la conoce y que cuando viene, pues además de visitar las salas, se interesa por la historia de Catalina. Bien, pues han sido las declaraciones que agradecemos muchísimo también de doña Carmen Dolores Chinea Brito, directora del Museo de Historia de Tenerife, aludiendo al fantasma de la Casa del Arcano, de doña Catalina, y también declaraciones del profesor Luis Fernando Díaz Vilela, profesor de Psicología de la Universidad de La Laguna, que ha hablado de esos aspectos psicológicos y parapsicológicos, esos enfoques que también pueden agregar pues, al debate que ustedes protagonizan aquí, algunas de pautas o algunos de los aspectos. Bien, don Félix, ¿qué pasó? Vamos a ver, yo creo que son dos enfoques, sí. Y como todo enfoque es legítimo en su enfoque, pero puede haber otro tan legítimo como el que él desarrolla. El psicólogo La Laguna, a mí me parece que ha cometido una frivolidad de decir que la parapsicología es una cosa de hace 10 minutos, cuando en realidad hay en los años 30 hay unos estudios norteamericanos donde se intenta darle una base científica a la cual yo no puedo ni en 15 minutos, que es la estadística. Hay documentación de determinadas experiencias, incluso gubernamentales, y ya lo que pasa es que uno no tiene acceso a las fuentes concretas en inglés, de experimentos tanto de los servicios de inteligencia como un experimento en un submarino nuclear y tal. Yo no sé si eso en 10 minutos se puede aprender, lo dudo, pero me parece muy respetable. Yo entiendo que desde ese punto de vista, desde un punto de vista mecanicista del mundo, me parece lógico, natural y encantador que se haya expresado, y además hasta yo alabo su sonrisa cuando dice que los parapsicólogos en 10 minutos se aprendían. Me parece que para mí es una visión frívola del problema. Yo creo que, por ejemplo, como decía el doctor Justo, decía que a los ingleses les fascinan los fantasmas, tiene una sociedad de parapsicología donde hay premios Nobel y gente ilustre, tienen sus documentaciones y sus archivos. Y con respecto a la Casa del Arcano, ella dice que no ha visto nada, pero hay otros trabajadores que sí dicen que han visto cosas que yo no pongo en duda, ni lo que ella dice, ni lo que dicen otros trabajadores, y algunos vigilantes jurados que salió en el Canal 7, me acuerdo, publicado, de que hablaban de encuentros que ellos consideraban fantasmagóricos, que yo no digo que sea verdad o no, pero yo creo que en este tema lo que no se puede hacer es cátedra, condenarlo de principio y frivolizar sobre el asunto. Evidentemente hay que ser más humilde, modesto, decir, bueno, no tenemos los suficientes instrumentos, pero no decir que son unos sinvergüenzas, que lo hay también, igual que hay médicos y científicos, como el caso de las células madre de este famoso científico coreano, que ha sido un auténtico fraude y engaño a la yo quería previamente ahora decir un poco también, quiero interpretar que el profesor Luis Fernando Díaz Vilela, o yo me quedaría, con independencia de otras consideraciones, a cómo él, o al menos yo lo he interpretado así, ha tratado de decir que muchas de estas cuestiones se producen en la mente, ¿no? Es decir, en la mente de las personas es donde se produce. No se produce en otro sitio, como dice él. No fuera. Vamos a ver, primero, después si quiere, hombre, a mí sí me gustaría, si usted me puede citar alguna experiencia esa norteamericana. O sea, no, yo hablo datos. De Reed en el año 34, cuando empieza la investigación estadística, pero bueno, que yo pregunto que hubo un empeño dentro de una facultad para hacer esa investigación. Sí, pero eso no es concluyente. Bueno. Lo que yo sustancialmente estoy de acuerdo con mi colega, el psicólogo, en el sentido, ya el nombre parapsicología es al margen de la psicología, se sale de la psicología. Y la palabra fantasma en griego es imaginación. Ya está. Con eso creo que he contestado a mi... Es decir, es cultura, es una historia preciosa, tiene todos los ingredientes de una leyenda,
que podría haber pasado aquí, como había poder pasado en Escocia, y hubiera sido una novela de Walter Scott, en este caso es en el Calo, siempre hay una situación penitencial de una persona que se ha suicidado por amor, etcétera, etcétera, un hecho cultural, pero es decir, no hay datos científicos que puedan avalar eso. Ya, pero yo no he venido aquí, por ejemplo, a pedir que las historias de fantasmas sean científicas per se para nosotros aceptarlas. Yo no he dicho eso, yo he dicho simplemente de que hay que tener una actitud... sí, la actitud... evidentemente, no la que se ha mostrado hoy, que yo no comparto. Si les parece, vamos a seguir avanzando en lo que era el núcleo del debate. Sí. Yo quisiera decir algo, ¿no? Yo sí estoy de acuerdo en uno de los comentarios que hizo el profesor de psicología. Sí. Sí, hay psicólogos que definitivamente también pueden creer en la parapsicología. De hecho, yo soy psicopedagoga, he estudiado mucho acerca de la psicología evolutiva de los niños, las posibles enfermedades o problemas psiquiátricos que se pueden presentar en una persona y que su mente puede crear alucinaciones, sí. Bien, pero también creo en el universo y en las energías que están en el universo y que sí es posible que haya mundos paralelos y que podamos entrar en contacto con esas energías que están en otros mundos paralelos. A pesar de mi profesión, sí creo en eso. Pero eso ya, es decir, yo creo que tenemos que delimitar el campo del conocimiento, la ciencia ya los clásicos la definieron como... conocer por las causas, el conocimiento por las causas, entonces... Conocimiento cierto de las cosas. El conocimiento cierto de las cosas por sus causas. Entonces vamos a ver, uno puede... Es que usted ha mencionado la palabra creencia. La palabra creencia aquí no sirve. Es decir, que usted puede creer en las energías positivas, negativas. Los niños tienen alucinaciones. Los alcohólicos tienen delirium tremens, ven que todo eso, pero eso no es real. O sea, es decir, que usted me tiene que aportar los datos, es decir, me tiene que aportar fotografías, registros, hechos. Es decir, yo creo que esto es muy importante. Igual, por ejemplo, el tema de Weimar, yo creo que ya hay que decirlo, ¿no? Que las pirámides de Weimar no tienen una fundamentación historiográfica clara. O sea, perdona, directamente aquí en las Islas Canarias, en el barranco de Badajoz, creo que se llama, no conozco mucho la región, tengo poco tiempo aquí, sé que existe una fotografía de 2 niños que se les tomó la fotografía y detrás de ellos aparece la imagen de una mujer, un espectro algo fantasmal porque es una imagen blanca. Se ha hecho los estudios fotográficos a ver si ha sido una trampa o no ha sido, definitivamente se ha comprobado que no fue una trampa. No hay datos que diga que hubo una falla en el rollo tampoco, o sea que las fotos sí existen, lo que hay que buscarlas. Bueno, ese caso, muy bien. Ahora yo lo puedo poner, perdónenme que me salga de Canarias, pero el Nessie, el famoso monstruo del lago Ness, en el año 35 se demostró que era un trucaje fotográfico de un aficionado que a los 90 años confesó que había añadido una cabecita igual que las señales de los campos que eran 2 jubilados. Efectivamente. Siempre hay unas fotos que siempre aparece que son trucos, pero a lo mejor hay otras que no. Las caras de Belmez, Camelo, yo creo que hay que ser muy fríos en este sentido, no niego pero claro, yo no hablaría de creencia, porque creencia ya es superstición. Sí, pero perdone que introduzca esto. Sí. Definitivamente lo de Belmez se ha demostrado que era todo pura esto o no. Vamos, por los datos que yo tengo, a mí me parece que sí, que había una señora que dibujaba. Pero en cambio las psicofonías, por ejemplo, de Belchite, sí. Bueno, que por lo visto pues se han registrado en distintos momentos, el ruido de las balas. O sea, de la batalla de Belchite. Sí, pues efectivamente, bueno, no conozco ese caso. Ahora, eso sí puede tener una explicación, es decir, que en el caso de Belchite igual no, pero por ejemplo, si hay otro caso de psicofonías en un molino donde había unos papeles donde pudo haberse quedado grabada la voz, ¿no? O sea, eso sí podría, o sea, habría que estudiarlo muy a fondo. O sea, yo no digo, o sea, no niego, o sea, con gran humildad, efectivamente. Ahora, hay que estudiar cada caso muy objetivamente, porque hay detrás mucha industria y que no es bueno
no es bueno para que la gente, o sea, favorecer Pero las al igual creencias. que hay otras industrias no relacionadas con la parapsicología que se la industria de la consumen. psicología también, perdona, la industria de la psicología también es bastante grande. O sea, tú tienes un problema, tú estás teniendo visiones, ven a hacerte una psicoterapia durante 4 años para ver si dejas de ver esas visiones. Y de repente vamos a la palabra creencia, la gente cree en Dios, no cree en Dios. Entonces, ¿cómo es la cuestión? Sí, bueno, es que la creencia en Dios es otro tema. ¿Es también un mito? No, es otro aspecto. Más complejo que no, pero es decir, que lo que estamos hablando un poquito es de las supersticiones, es decir, de la creencia fácil, por decirlo así. Yo quisiera poner un ejemplo de leyenda urbana para que vean ustedes un mecanismo concreto que también podría ser digno de estudio. Por ejemplo, hace unos meses se produce, yo tengo conocimiento por parte de funcionarios de seguridad de la isla, de que hay un aviso de que hay una pandilla de jóvenes que paran los coches en sentido contrario a la autopista del sur, la autopista del norte, que eso es una iniciación sangrienta, que tienen que parar los coches y matar a los ocupantes para entrar dentro de ese núcleo de jóvenes. Bueno, eso... hay alguien que dice que ha visto en un tablón de un ayuntamiento del sur el informe policial y al final es un bulo, pero está la leyenda esa concreta. Razones: una broma pesada, una crítica de un comportamiento determinado de adolescentes, pero ahí está el hecho. Lo pongo en la mesa como ejemplo de generación, además concreta, más un desmentido en un medio de comunicación. Sí. Tendrá la palabra en cuanto reanudemos sí. el debate el profesor Hernández González. Estaremos enseguida con ustedes. Programa de debate en Canal 8, Canal Tinerfeño, Canal Pluralista, Canal para todo el archipiélago. Nos acompañan en el estudio, son los protagonistas de este debate: don Félix Rojas, periodista, director de La Verdad de Canarias; doña María de los Ángeles Jiménez, carisma, estudiosa de mitos y leyendas urbanas; y don Justo Pedro Hernández González, profesor de Historia de la Medicina, adscrito al Departamento de Historia y Filosofía de la Ciencia, la Educación y el Lenguaje de la Universidad de La Laguna, experto en mitos y leyendas urbanas. Hemos tenido 2 partes del programa. También hemos tenido declaraciones de doña Carmen Dolores Sinea Brito, directora del Museo de Historia de Tenerife, sobre la fantasma, diríamos, de la Casa del Caro, doña Catalina, y del profesor Luis Fernando Díaz Vilela, profesor de Psicología de la Universidad de La Laguna. Vamos a escuchar ahora opiniones de la ciudadanía sobre si cree o no en la magia, en las apariciones de fantasmas, todas estas cosas. Vamos a escuchar. Sería bueno que hubiera magia, pero dudo mucho. No creo en nada que no pueda comprobar. ¿En la magia? La magia no. Yo creo, pero lo respeto. Ese tema lo respeto. Soy escéptico, nunca he visto ninguno y no... No creo en muchas cosas, pero si no lo puedo ver, no suelo creer en las cosas. Yo soy más bien de ciencia, o sea que creo un poco en las cosas que puedo comprobar o ver, y como eso todavía ni lo he comprobado ni lo he visto. Puede ser que haya algo, pero tampoco puedo poner las manos en el fuego, digamos. No creo en la magia. Puedo creer que puede haber algo, sí. Es que lo veo y no creo en nada. Yo, en lo que veo delante mío, es lo único que creo. Bien, pues estas han sido declaraciones así cogidas a... profesor, iba a estar... Sí, vamos a ver, no, en realidad con lo de la creencia, efectivamente todos tenemos creencias de ese tipo. Yo lo digo con sumo respeto, yo también tengo creencias, evidentemente. Lo que quiero decir es que primero hay que buscar la raíz de los hechos, de lo de Belchite, es decir, investigarlo a fondo. Una vez que evidentemente no hay una causa, pues ahí el hombre no tiene todo el mundo de conocimiento. Entonces hay una frase de un científico, me recuerdo ahora: hay cosas que ignoramos, hemos ignorado e ignoraremos siempre. Entonces igual lo de Belchite no tiene explicación, lo de una foto, en fin, o sea, eso ponlo. Ahora,
en muchos casos se puede llegar, que es lo que pasa en el conocimiento científico, no normal. Es muy interesante todas las declaraciones de la gente, que me parecen muy, vamos, me agrada que la gente pues hable así, con tanta claridad. De todas formas, eso yo me atrevería a relativizar esas declaraciones en cuanto que los periódicos están llenos de adivinos. Hay uno concretamente que es un africano, que es el profesor Mamou o algo así. Madou, bueno, yo no sé, Sí, todo el tema de... En fin. No, pero también tiene unos folletitos repartidos. Bien. No, yo eso, es decir, tampoco, es decir, el destino lo hacemos cada día. Somos capitanes de nuestro propio destino. El futuro lo estamos haciendo nosotros. Entonces yo solo quería... Estamos predeterminados, no estamos predeterminados. En absoluto. Bueno, yo lo veo contento, perdona, lo veo contento porque el pueblo responde como responde. Ahora no, pero estoy diciendo que relativizo eso, porque después todos llaman... Yo quisiera hacer un comentario al respecto luego. Sí, solo un segundo, quiero un ejemplo, yo creo que tiene que ver con Canarias, perdónenme. Solo, y el último, vamos a ver, creo que es muy interesante. Hace años escuché la especie de que en Iberia no había el asiento número 13. Hasta que un día una señora, por equivocación, preguntó, porque leyó mal el número y preguntó por el asiento número 13, en Iberia, en el avión, aquí en Los Rodeos, por los Canarios. Y la azafata dijo, no señora, no existe el asiento número 13. El otro día Fernando Alonso acaba de ganar su 12ª más una carrera. Un hombre que dice que no cree en Dios, un hombre que maneja una de las máquinas más perfectas que el hombre ha hecho, como es un Fórmula 1, vamos en un avión que es una maravilla y, sin embargo, esa compañía que utiliza una técnica de primer orden no se atreve a poner el asiento número 13. Ahí se indica la incultura y la estupidez, perdónenme, superstición. Superstición, es decir, entonces les voy a explicar el origen de esto y nada más. Entonces es que en la última cena eran 13 los apóstoles. También, claro, Judas era el número 13, claro. Y después también que en la Valhalla, que es el cielo de los vikingos, pues había el número 13 era el ser maléfico Loki. Y además el martes tiene que ver con Dios Marte, el dios de la guerra, que es destrucción. Pero eso no es objetivo tampoco. Y, perdone, doctor... Ya está. Hay que decir que estamos grabando en martes y 13. Sí, a punto, que además fue el día que quemaron a Jacques de Molay, el maestro de los templarios. Martes 13. Bien. Pero, la victoria de Alonso, por lo visto el propio Alonso no habla de 12 más 1, sino de 13 directamente. Bien. No, lo que es que nosotros, uno de los apóstoles mujeres. Sí, exacto, pero no él. Bien, pero de todas formas, Ángel Nieto sí. Ángel Nieto pone 12 más 1 siempre. Ya. Y eso me parece una... Bien, sí, con respecto a la opinión de las personas me parece bastante madura, bastante cultural sus respuestas, pero es otra la realidad que se ve. Sobre todo en mi programa de televisión y en mi tienda esotérica. La gente me pide cita cuando las demás tiendas cerraron para que nadie los vea echándose las cartas. La gente hace cola en mi tienda, están llamando a cada momento y cuando les digo que su problema es producto de falta de comunicación en el hogar, me insisten que no, que deben tener una magia negra. Entonces, ¿en qué creemos? ¿Creemos o no creemos? Una cosa es lo que decimos en público y otra es lo que realmente sentimos. Profesor Hernández González, profesor de Historia de la Medicina, además, por tanto de Medicina y de Historia de esa medicina. Esto que comenta doña María de los Ángeles, doña Carisma, esto ¿a qué obedece? Obedece a la necesidad de comunicación de las personas, de unas personas que no tienen comunicación ninguna, a un grado de cultura no muy desarrollado, a creencias en mitos, en fantasmas y en lo que usted quiera. ¿A qué obedece esto? Bueno, yo creo que son todos los factores. Pues son desesperaciones, incluso personales, que se agarran a lo que sea. Son muchos aspectos. Que se agarran a lo que sea porque necesita creer en algo que no sea esa realidad que está viviendo. Necesitan la gotita mágica que les solucione el problema. Yo estoy de acuerdo, o sea, es la gran tentación del hombre durante toda la historia, igual que la piedra filosofal, en buscar
una piedra a través de la cual extraer el oro, es esa. Siempre el hombre tiende a buscar una utopía a través de muchos factores. Me estoy acordando ahora y fue un drama porque, recordarán, fue en Cuba, las autoridades cubanas se propusieron un centro de curación del SIDA y fue mucha gente y no había nada. Es decir, que es la creencia, efectivamente, el hombre necesita creer. Yo creo que más que nada, todas esas personas que usted está hablando no creen lo que usted dijo antes, de que el hombre tiene que hacer su propio destino y necesitan otros factores para cumplirlo, ¿no? O que el hombre no tiene suficiente carácter para convertir eso en destino y en la fuerza única que lo guía. Pero yo creo que también, por ejemplo, le pongo un ejemplo de Cuba. Los norteamericanos proyectan a la Virgen María con una aparición fantasmagórica en Cuba. Eso generó un movimiento mesiánico y querían provocar una reacción en el pueblo cubano para propiciar una caída del régimen. Le digo, ¿qué le quiero decir con esto? Que hay que ser prudentes a la hora de ver todos los fenómenos que se producen fuera de las universidades, fuera de los laboratorios y fuera de las consultas, y que incluso se pueden atribuir a causas espurias o malignas en ese sentido, de manipulación. Claro, sin duda. Es más, los conocedores, los que tienen conocimiento, con su habilidad, ¿no?, pueden, como digo, a propósito, crear leyendas urbanas para las que consuma el pueblo. Hay que tener mucho cuidado con eso, por eso decía yo, y los mitos nazis son mitos. Sí. Y modelaron un pueblo, bueno, indudablemente. Y además, y le digo, para nosotros es impensable que la gran parte de las cátedras universitarias alemanas favorecieron el avance de la ciencia en ese momento. Espuria, pero ciencia. Sí, no. ¿Su convencimiento era ilícito? No, pero estaban en un camino equivocado. Sí, no cabe duda. Es decir, también eso influye la crisis del sistema sanitario actual, indudablemente, las listas de espera, no cabe duda. Por eso los curanderos aquí en Canarias es muy importante, tienen tanto predicamento. Para un médico es fundamental conocer todo esto. Las madres canarias que le ponen un amuleto al niño para que no... o los rezados. El mal del ojo, los rezados, en fin, todo. Son creencias. El hombre es un ser creyente. Se nos ha ido el tiempo, de manera que solo queda para una última intervención de cada uno de ustedes, que yo le rogaría que fuese, que ahí condensasen todo lo que ustedes quieran decir y que no se dejen nada en el tintero. Don Félix, última intervención. Yo demando de la Universidad de La Laguna, que siempre ha estado a espaldas del pueblo, casi siempre, demando un interés en historiar o documentar o investigar todo este mundo maravilloso que tenemos en las islas, que no tienen la suficiente legitimidad para ser objeto de un estudio, pero creo que incluso el gobierno debería invertir en eso y conocer los aficionados como yo, materiales que no podemos tener acceso y que la paciencia universitaria sí puede ofrecernos, véase fuentes hemerográficas, fuentes documentales y todo eso. Es lo único que pido yo para los aficionados tener un poco más de autoridad a hablar con la misma eficiencia que los... Probablemente haya ya algún trabajo en la universidad. La universidad tiene muchos trabajos que no se difunden. Y probablemente, no por nada, sino porque, bueno, por muchas causas, pues no llegan al conocimiento público. Muy mal. Bueno, no, yo no digo que esté bien. Digo que probablemente hay trabajos, muchos. Pero con independencia de esos trabajos, en aras de la verdad, con independencia de la verdad, no está mal que en los contratos programa, esos que se estilan ahora, se incluyan desde luego partidas para potenciar eso que usted acaba de decir, ¿no? Por el curanderismo. Eso está muy estudiado. Bien, doña María de los Ángeles. Yo creo que es importantísimo que no dejemos perder la historia, esos mitos, esas leyendas, y creo que la mejor manera de no perderlo es ir a los pueblos, hablar con las personas ancianas que todavía tienen recuerdos. Se nos está yendo esa gente, mis abuelos lamentablemente ya murieron. Me encantaría volver a hablar con ellos y tener un poco más de esa información que tal vez cuando yo era más joven no pude. ¿Abuelos que eran gomeros? Gomeros, sí. Y creo que hay que ir a los pueblos, hay que hablar con esa gente y escribir y no dejar que esa historia muera. Es importante. Muy bien, profesor Hernández González. Sí, bueno, vamos a ver, efectivamente hay dos factores fundamentales. Primero, recuperar lo que dice mi colega, la cultura popular. Son fuentes literarias de primer orden, fuentes antropológicas, fuentes de conocer la psicología etnográfica de un pueblo, no se puede perder. Y a la vez no dejar que la gente se engañe.
Es decir, que los datos que tengamos sobre hechos concretos que realmente son espurios, proclamarlos. Los que desconocemos, se dice, no sabemos. Es muy bonito en algunos médicos, en algunas cosas de milagro o lo que sea, como aquí la medicina no tiene nada que decir y punto. Es esa idea, o sea, el respeto profundo, pero siempre, primero, investigar. Muy bien, pues muchísimas gracias a ustedes, a quienes han protagonizado este debate. Muchas gracias a cuantos han intervenido y desde luego a ustedes que han seguido el programa y lo siguen habitualmente. Si alguno de ustedes, como siempre, quiere participar, aprovechen el correo electrónico, ahí tienen en la dirección del correo electrónico, utilícenlo, comuníquense con nosotros. Y nada más, muchas gracias a todos y desearles, como siempre, que sean felices en la medida de lo posible, con mitos, con leyendas, con todo, o sin mitos, sin leyendas, pero que intenten ser felices en la medida de lo posible, es decir, ser más ustedes mismos. Muchas gracias.